Ah, eso Ok. te iba a decir, que no te olvides de grabar. Ok, Ya, justo lo puse a grabar. gracias. Ya, bueno, chicos, chicas y todos los que se pudieron unir hoy. Dentro del libro que les compartimos estaba pues esta dinámica que me pareció muy divertida. Me acuerdo la primera vez que lo leí el libro, me salió que tenía una personalidad de pignoporos sanguíneos. Y hoy que lo hice otra vez era de Ganoderma. Entonces, igual era un poliporal. Pero bueno, yo quisiera compartirles el link de esto y que al final de toda la sesión podamos como compartir. Tal vez son, creo, no se demoran más de 2 minutos. Como cuál fue el hongo que les salió a ustedes y si es que se identifican tal vez y si es que quieren compartir algo como que al final de toda la lectura, ¿ya? Entonces les voy a compartir y si quieren pueden hacerlo ahorita. Mm. Pau, Dime. una pregunta. ¿Las personas luego se siguen uniendo automáticamente porque me estaba saliendo para admitirles? No, tienes que admitirlos. Ok, pero me dejó de aparecer como las notificaciones de eso. Ah, donde dice invitados, ahí hazle clic como que fueras a abrir el chat y ahí puedes darle clic en aceptar. Ok, a ver, revisen. Mm, no me dejó de aparecer, Pau. Bueno, esperemos que no haya sido nada que estén todos. Ya, bueno, dale. Bueno, vamos a empezar con el prólogo. Pero antes de esto, igual como que quiero hacer dinámico de todas las personas que posiblemente no todos leyeron el libro. Y algo que me gustó como de este libro que lo elegí. Yo elegí más que todo este libro porque desde la introducción, o sea, desde este prólogo que yo leí, conecté tanto, porque este es un viaje con la escritora a de cómo entró al mundo de los hongos. Y me pareció increíble porque siento que de alguna forma mi experiencia iba alineada con la de ella. Ella sí es bióloga, yo soy biotecnóloga, pero bueno. Y nada, entonces elegí este libro porque justo tocó esas fibras más sensibles en mí y de alguna forma igual cada capítulo tiene como el nombre de algún hongo. Yo no los he visto a todos, pero el hecho de que sean tan conocidos también me ayudaba como que a conectar con toda la escritura que tenía y hacer más dinámico y todo esto. Entonces, antes de que iniciemos con tocar los temas que para mí me fueron importantes, igual escucharles a ustedes, quiero que 3 personas voluntarias de aquí puedan decirme qué les pareció el libro a ustedes, qué, qué, cómo conectaron ustedes con el libro, qué les pareció. Estos 5 capítulos, porque aún no los terminamos, cabe recalcar que vamos a unirnos con Eugenia el 20 de octubre. O sea, el 20 de octubre, bueno, vamos a unirnos con la escritora del libro. Entonces, quisiera saber cuál fue hasta ahorita como su experiencia con la lectura, qué les pareció. No sé, tal vez si podemos empezar con Daniel. Aló. Hola, Wendy, ¿me escuchan? Sí, te escucho fuerte y claro. Cuéntame. Chévere. Empecé a leer el libro, todavía no lo termino, pero me parece increíble. En realidad, un poco lo que me llamó la atención es que en realidad es un texto muy, ¿cómo te digo?, abierto para cualquier persona, no cae en tecnicismos y eso me gustó muchísimo eh, porque es, como te digo, abierto para cualquier persona y me parece que eso lo hace muy, muy útil, ¿no? Muy chévere. Entonces me gustó eso y obviamente cómo va tejiendo también, hasta lo que he leído, cómo es estos símiles, ¿no? Cómo en realidad o sea, nos damos cuenta que tenemos nosotros algo de hongos, ¿no? Entonces, no sé, me parece increíble las cosas que encuentra de semejantes entre nosotros y los hongos. Es súper chévere. Sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Justamente lo que tú mencionas, de que no es un libro que abarca tantos tecnicismos, como es una forma de divulgar como a la gente que primero no está como metida tanto en el tema y de alguna forma quiere meterse al tema. Y justo nuestra asociación igual tiene ese objetivo. Entonces me pareció como lindo poder juntar esto y poder compartirlo también. Gracias, Dani, por tu experiencia. Cuéntame, Felipe. Sí, hola a todos. A mí lo que me gustó del libro fue primero, como ya mencionaba Daniel, en mi caso yo no soy igual como micólogo, soy biólogo, pero igual como mencionaban en el libro, como el acercarte simplemente por lo asombroso que puede ser un organismo, en este caso los hongos, siento que no solamente nos enseñan sobre cómo es su vida, cómo existen aquí, sino que también podemos sacar como esas pequeñas enseñanzas y para aplicarnos a nuestra propia forma de organizarnos como sociedad o incluso ver la vida. Entonces, creo que desde el prólogo ya me generó como un montón de expectativas y en el desarrollo de los primeros 5 capítulos fue muy bonito como de cada experiencia que hablaba con las entrevistas que ella hacía.
pues iba aprendiendo como algo súper nuevo y pues le iba apasionando como más de este mundo, entonces me sentí súper conectado con esa parte simplemente de la curiosidad y entender este mundo, este reino en general. Eso. Sí, 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 es increíble. Y justo como tú mencionas, bueno, Eugenia es bióloga y ella tampoco estaba tan inmiscuida como en todo el tema de los hongos. Entonces, fue como, yo soy biotecnóloga y yo tampoco estaba tan inmiscuida y de alguna forma fui tejiendo, como, fui como ella. Tal vez no haciendo entrevistas como tal, pero la carrera me llevó como para preparar mi tesis, para ir a congresos, cosas así. Entonces fui conociendo mucha gente, conocí a Paulette, conocí a Paul, o sea, mucha gente que conocí también me cambió como la forma en que veía ese reino dentro de la educación en la universidad. Entonces, eso, una persona más tal vez que nos quiera colaborar. No sé, que igual pueden decir como su experiencia de hongos en sí, no como tal del libro. No sé, tal vez Ale. Bien, Ale. Te invoqué con mi mente. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sí, justo iba a levantar la mano. Bueno, a mí yo voy a ser 100% sincera, yo soy biotecnóloga igual y de hecho, gracias como a personas que han venido acá al Summa Causa In Situ, creo que igual algunos de ustedes conocen como que este lugar y lo que se hace pues acá y un poco el trabajo de divulgación. Em, de hecho, entre esas personas está como Wendy, Alan, que también estuvo por acá, Rosita Batallas, como que todo lo que se hizo aquí. Yo nunca había visto como que el tema de hongos. Antes de que ellos llegaran, digamos, yo solo tomaba fotos porque me parecían hermosos. Entonces tenía un montón de fotos y como que subir fotos a Instagram como de que miren este hongo, obviamente no tenía ni idea, o sea, ni idea de géneros ni nada. Pero cuando ellos llegaron, me mostraron el mundo como de la microscopía del tema de las esporas y me llamó un montón la atención porque dije, no puedo creer que no sabía esto. Entonces como que me llamó demasiado la atención eso de que va más allá porque mi área como que es la microbiología y el tema de las esporas a mí me voló la cabeza. Entonces me empezaron a encantar los hongos, me empecé a acercar a los hongos, empecé a aprender un montón. Actualmente como que trato de leer así como que todo lo que pueda sobre hongos. Estamos en distintos como proyectos asociados a hongos. De hecho, pausa publicitaria, se viene el evento de micología como tal que tenemos acá en el Puyo, en donde estoy liderándolo yo, pero como por esta pasión, ¿no? Que nació como de conocer personas tan apasionadas y que me mostraron un mundo que realmente no conocía. Entonces, así me siento hoy con este libro, porque no lo había visto y cuando lo compartieron como que yo abrí y entré como que a ver un poquito y ahorita que como que sabía que me iba a unir aquí como con Wendy a poder ver el libro, como que le eché una pasadita y dije, oh my God, no, o sea, necesito tiempo para leer esta joya. Entonces, la verdad es que me emociona mucho y sobre todo poder compartir con ustedes creo que me emociona aún más. Entonces, muchas gracias por la Genial. invitación igual. Genial, Ale, me da mucho gusto. Sí, esto justamente este es un espacio para poder compartir nuestras experiencias. Y bueno, iniciando por el prólogo, me gustaría igual comentarles que este prólogo, cuando lo leí, dije como descrito para quién, para mí. Pero bueno, yo sí. Cuando inicié todo esto de los hongos, por ejemplo, inicia Eugenia mencionando esto de que ella hace un año habla de hongos y trata de meter hongos en cualquier conversación, lo hace con éxito, pero me gusta eso, pero yo me di cuenta que en mi experiencia, mis amigos, cuando yo comencé a meter ya tanto el tema de los hongos, ya se agobiaron porque no conocían. Entonces, fue una experiencia también como solitaria mientras encontraba mi comunidad, como personas que estudian los hongos y que podemos hablar como ese mismo idioma. Fue tan lindo y justamente lo que, ya les digo, el prólogo a mí me atrapó por completo y quise como seguir leyendo y además que es un libro bastante digerible. Bueno, ¿qué más quería mencionarles de este prólogo? Algo que estaba justo en esta parte. Esto de aquí, me gustaría resaltar un montón, para a mí me gustó mucho, sobre cómo esta escritora en el libro de Los hongos del fin del mundo dice que dentro del suelo del bosque los organismos fúngicos se extienden formando redes y madejas, ligando raíces y suelo mucho antes de llegar a producir sus cuerpos fructíferos. Todos los libros surgen de colaboraciones similares ocultas. Y justamente el libro de Eugenia hace eso. Todos sus capítulos, como justo ella menciona, invita a una persona a que pueda contarle su experiencia haciendo ese tipo de cosas. Y nada, entonces, eso quería mencionarles. ¿Alguien más tal vez quisiera acotar algo sobre la parte del prólogo? Bueno, yo quisiera decir que ese libro del hongo del fin del mundo, tengo ese libro porque me pareció interesante como leerlo. Entonces, si quieren, les puedo pasar, aunque está como en inglés. Nice, nice, sí, ¿No? no hay problema. Pero sí, lo que me parece chévere justamente es que de lo que estaba leyendo, es que de este hongo del Matsutake justamente es una forma de decir que dentro de las ruinas de un evento súper catastrófico como
en el caso de la bomba de Hiroshima, en donde salió este hongo, Ujú, le empieza a hacer un paralelismo de cómo funciona nuestra sociedad ahora, cómo nos estamos yendo como al caos ujú. y cómo podemos inventar nuevas formas de organizarnos, básicamente. Entonces, ya les paso ese libro en todo caso para el que se anime, porque me parece igual súper chévere y una súper buena fuente que haya traído igual este libro. Genial, genial, Felipe. Sí, justo más adelante tenemos como un capítulo igual que menciona esto de cómo en diferentes países los nombres varían y cada uno tiene que ver como mucho el contexto social o de la naturaleza y todo ese tipo de cosas, entonces también es maravilloso. ¿Alguien más quisiera hablar un poco sobre el prólogo? Raquel, tal vez quieres acotar algo más. Oye, Sí, sí te escucho. ya. Bueno, yo justo no me leí el prólogo, pero bueno, contando como mi experiencia como en el libro en general, Ujú. me pareció como que súper lindo. Creo que igual como que me identifico bastante con la autora, o sea, cuando uno como que se mete en este mundo de los hongos, es como que quiere meter a los hongos en todas las conversaciones, es como que ve hongos en todos lados y me parece como que muy linda esa parte. Ujú. Los hongos igual considero que son como que full versátiles, entonces siento que de verdad, o sea, para mí en serio encaja en cualquier conversación de casi cualquier tema, entonces eso me pareció full lindo igual, como la narración. Como dijo Dani, igual como que no se cae como mucho en tecnicismos y así, y eso estuvo muy chévere. Sí, sí, genial. Me pareció como un buen libro igual como para iniciar. Pronto también se va a hablar como un poco más de la fisiología de los hongos y me parece como un buen abrir de bocas de este libro. Bueno, sí, eso es lo que yo también pude rescatar del prólogo que ya, vuelvo a repetir, me atrapó mucho. Y siguiendo con este también fue un capítulo muy lindo. Uy, no sé si ustedes, tal vez Dani, tú que también has estado viajando en tus expediciones, alguna vez Paulette también estuvo en Chile, tuvieron la oportunidad de ver este hongo, Citaria. Cuando lo vi estaba ya muy viejo. Llegué en la temporada, creo que era, fue en mayo o junio, Ajá, pero ya había pasado la época de los digüeñes, que es el Güeñes, nombre, el nombre. es el, ajá, es el nombre con el que yo le conocí. Ajá, sí, Am, justamente yo también. ajá, igual este fin de semana justo pude asistir a la charla de David Hibbett, que es un micólogo sistemático, y justo hablaban de esto, de cómo, em, o sea, esta problemática que hay alrededor de ponerle nombre común a los hongos y el que todo el mundo quiera ponerle un nombre a un hongo, o sea, como el nombrar a los hongos, y eso pasa en biología en general, ¿no? Y es una cosa a veces un poco yo siento, ¿no? Que es a veces un poco desde el ego, como el Sí. querer tener algo bajo tu nombre, un organismo que ni siquiera te pertenece, que tendrá su propio nombre para su propia comunidad de organismos, o sea, no sé, hace un tiempo se hablaba de comunicación de hongos y que se han identificado ciertas palabras palabras entre comillas que hablan los hongos y que bueno, son este tipo de comunicaciones a las que nosotros no tenemos acceso porque simplemente no las entendemos, no está dentro de nuestro rango de percepción. Ujú. Y entre hongos capaz ellos tengan sus propios nombres y nosotros venimos acá a imponer un nombre. Y no solo eso, sino que queremos imponer el nombre de nuestra región, o sea, el nombre que se le ha dado al hongo en nuestra región, o de pronto la discusión de esta charla era con respecto a las secuencias genéticas y cómo los secuenciamientos de nueva generación están levantando tantos datos de genomas que no se conocían antes y que obviamente si tú tienes una nueva secuencia vas a querer ponerle un nuevo nombre, pero dentro del código, que es como el código de nomenclatura, que ya se habla en los congresos de micología en los que se regula estas cosas, es como que, sí, a ver, tienes la secuencia, pero también tienes que tener una muestra
y creo que eso lo menciona en el capítulo en el que habla con Francisco Cujar, si no me Ujú, equivoco. Em, pero ajá, como que tienes que tener la muestra y la secuencia. Entonces, hay ciertos, bueno, además de otros ciertos pasos que tienes que seguir dentro de estas reglas del código para que tú puedas tener un nombre en tu hongo, digamos, un nombre, tú le puedas poner un nombre al hongo. Entonces, creo que es muy importante esto de los nombres porque obviamente lo que no se nombra no existe y tenemos todo esto de hablar ya un poco de temas un poco más dentro de lo político, como el, el hecho de nombrar algo es darle un peso también y una importancia, em, pero también están estas dinámicas de poder y esto que, no sé, es muy de la Biblia, ¿sí? De que el ser humano está aquí para nombrar cosas. ujú, Entonces, em, no sé, creo que igual dentro del primer capítulo que habla justamente del digüeñe, ujú. perdón, me salté full desde la pregunta que me hiciste. Em, pude probar un Fernet con Wow, digüeñe. sí, justamente iba a hablar sobre las levaduras que están en estos hongos. No, pero un Fernet hecho, o sea, Con digüeñe. puesto los digüeños ahí encima, ¿sí? Wow. Entonces estaba rico, pero el que encontré el que encontré en el bosque ya estaba muy viejo, era como parecía una semillita negra. Está, ajá, Am, claro, cambia de color. ajá, pero ¿qué iba a decir con esto? Ya, dentro del mismo libro hay una parte en la que le llama, bueno, el pan de El pan del indio, ¿no? indio, ajá, pan Que de es India. esta, ajá, que es como se le conocía, ¿no? O sea, que se le Sí. conoce dentro de esta región. Pero esto también tiene una connotación muy colonial, o sea, y muy em, desde la colonia y un poco segregatoria, sí, porque, Ujú, em, por ejemplo en las cosas que pasan en Ecuador, que también es un país que sufrió la colonia y sufre la colonia, que es esto como el ponerle una etiqueta, cuando se le pone la etiqueta de indio, que cabe decir, cabe recalcar, no nos llamamos indios, no nos ujú, porque se supone que se descubrió, me parece que no era la India, pero algo así como las Indias, estas islas, ujú, algo así. Bueno, entonces se supone que eso era lo que estaban descubriendo, pero no estaban descubriendo América, descubriendo entre comillas, pero la cosa es que cuando se le pone esa etiqueta, se lo asocia con algo malo. Y eso pasa en Ecuador y eso pasa en general. Y nosotros tendríamos que irnos despegando de esas etiquetas o simplemente asociarlos con algo bueno, o sea, como que cambiar esa connotación, apropiarnos de esa connotación, perdón, de ese término, que es lo que se ha hecho desde el mundo queer, por ejemplo, como que el apropiarse del que te digan queer, que en inglés cuando se les decía a alguien queer era como decirle rarito. ujú. Entonces te apropias de ese término y le cambias totalmente y eso es lo que como se debería ir haciendo. No sé, bueno, eso, Sí, perdón. no te preocupes, me parece muy bien la acotación que tú también das. Justamente también quería iniciar con esa parte que tú mencionas, de que Eugenia menciona también allí en el libro de que se lo describió con el nombre de Darwin, porque este man fue a dejarlo con donde otro micólogo, ¿no? Entonces se quedó como citaria Darwin. Pero este hongo ya era consumido, igual como en la comunidad. Las personas, justo las personas de la comunidad lo conocían así como pan de indio. Pero me gusta el contexto que tú también nos das del otro lado, qué puede mostrar y qué connotación también puede tener. Eso, yo quería mencionar también sobre... Claro, perdón, Ajá, porque el nombre de Digüeñas me parece que es el nombre que le daban los mapuches. ajá, ajá. Entonces, ese es el verdadero nombre que tiene desde adentro de la comunidad. El otro es el que tú le asignaste porque viste que eso era lo que comían y dijiste ya, pan de Pan indio. de Así. indio, ajá. Es como el pan de los indios. Entonces, no sé, supongo que de ahí es de donde viene ese nombre y, y bueno, eso. Sí, no, me parece muy bien esa acotación. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre este capítulo? Genial, Felipe, dale. Sí, es decir, muy de acuerdo con lo que mencionaban. Me pareció muy bonito, igual que inicia este capítulo, así como haciendo una pequeña introducción como que a la taxonomía, que es como de, a veces cuando uno piensa en un biólogo es como de alguien que le pone como nombres científicos y tal, Ujú, pero
Como que sí, siento que debemos empezar a pensar cómo nombrar algo, sí, puede ser como más político. Y si vamos a la historia, como que la taxonomía empieza desde un eurocentrismo, básicamente, como que europeos que querían imponerles los nombres a cómo otras personas ya les llamaban a estas especies. Ujú. Y también por otro lado, siento que igual nombrar algo es como definir y delimitar y como separarle de un gran todo, digamos. Entonces, cuando hablas como de un árbol, de pronto lo separas de un bosque. Y cuando hablas como de un hongo, igual lo estás separando como de algo más grande. Entonces, por ese lado me parece muy chévere que el capítulo empiece como por el nombrar, como de cómo tratamos de definir algo para luego emprender a conocerlo. Pero Ujú. también, como dice el libro, cuando el hecho de que tú nombres algo no significa que lo conoces realmente. Ah, totalmente. Entonces, el paralelismo súper chévere es como Ujú. digo, por más de que nosotros tengamos un nombre propio, o sea, ni siquiera nosotros nos conocemos tan bien. Entonces, Ajá. lo mismo es para los organismos y es esto súper chévere. Eso. Sí, justamente lo que mencionas hizo ella como un ejemplo de que igual como en este ejemplo es de una ave que le ponen como diferentes nombres, como en Alemania se llama así, pero en chino lo dicen así, y ahí es donde da como este bonito ejemplo al final de que dices, solo, incluso si conoces todos esos nombres, todavía no sabes nada sobre el pájaro, solo sabes cómo las personas lo nombran ese pájaro. También me resonó bastante, sí. ¿Y qué más? Ah, y también la forma en la que le parasita al árbol. No sé qué piensas tal vez, Dani, tú sobre cómo parasita al árbol y cómo también, como el equilibrio evolutivo lo ha llevado a que no lo mate al árbol como tal. Hello. Sí, Ah, ¿me escuchan? sí, sí, te escucho. No, eso me parece que es increíble en realidad, ¿no? Y creo que nos lleva un poco a redefinir también el concepto de parásito, Ajá, parasitismo. porque, no sé, siento que también le hemos utilizado bastante, eso es algo peyorativo como lo usamos, ¿no? Parásito, como que es algo malo, pero finalmente son otras formas de vida tratando también de sobrevivir. Y como tú mencionas, ¿no? No es que coge y lo mata, sino que lo mantiene vivo al árbol, ¿no? Entonces, y, bueno, yo no soy biólogo, yo soy guía de turismo, pero digamos, biólogo frustrado o parabiólogo, cuando empecé a descubrir, y bueno, estoy estudiando un poco por mi lado el tema de todo lo que es esto, las complejas redes que forman los parásitos, a veces con varios hospederos, por ejemplo, y todo, es una red súper compleja, o sea, es súper interesante, ¿no? Y también incluso te hace cuestionarte también a nosotros mismos como especie, de si no somos también, hasta nosotros también un poco parásitos, ¿no? O sea, como digo, no, redefiniendo, por supuesto, la palabra parásito, como digo, no desde un sentido peyorativo, sino como nosotros queriendo un poco imponernos con nuestras leyes, con nuestras no sé, tecnologías, máquinas, pensamientos, etcétera, en este mundo natural, ¿no? Entonces, no sé, me parece súper interesante. O sea, es un término que a mí me invita a la ambigüedad un poco y a jugar con la palabra. Y de nuevo, hacer un poco de relación con lo que somos también o lo que hacemos nosotros como humanos, ¿no? Ujú. No sé, a mí también me llamó la atención porque aún quisiera ver, solo he visto fotos de este hongo, pero nunca lo he visto en vivo. Y no sé, Paula, ¿tiene algún olor distinto? Tal vez es dulce o a qué huele. O sea, es que se ve muy apetitoso ese hongo. Verás, el que yo probé estaba congelado un buen tiempo, entonces como que perdió ese Ok. aroma. Y el que encontré que estaba como que parecía semillita, súper negro y ya pudriéndose, em, ese no tenía olor, o sea, Mm. no que yo recuerde. Pero me han dicho que es como un poco dulce el olor. Igual esto que mencionaban, como que el hecho de que no, de que es una forma de vida que por el tamaño que tiene, por el tipo de infección que puede llegar a causar, no le llega a matar al árbol. Pero también lo chévere es que es una infección que nos podemos comer. Y, Y ajá, justamente, el árbol cree y como eso, esos callos. ajá, y eso vemos en los hongos normalmente, así como el hecho de poder aprovechar algo que normalmente no se veía como algo aprovechable. Y por ejemplo, el chaga, que también es un hongo parásito, es un hongo medicinal muy bueno y muy apetecido. Y nada, o sea, es también esta infección que por muchos años y a mucha gente, no sé, le ve eso y le parece como no, sacar, quitar el árbol, evitar que otros se infecten. Y por ejemplo, también el Ustilagomaides, Ajá. Huitlacoche, creo que se Sí, llama. sí, el huitlacoche. Ya cambió el nombre, ahora es micosarcoma.
Oh my Camino gosh. cambió. Sí, Pero cambió el look. bueno, yo le conocí así. Y, Para tu y también es información, comestible y se ve horrible encima del, encima del choclo. Y tú dices como, la persona que se comió esto, la primera persona que se comió esto, ¿en qué estuvo ¿Qué pensando? estaba Así, pensando? te estás comiendo algo que parece un tumor en un choclo, así, cuánta literalmente un hambre. cáncer. Ajá, en mis épocas le llamaban así, literal. Sí, los tilagomaides. Ese también, igual los cordyceps, también hay algunos que, por ejemplo, el Cordyceps militaris, que se utiliza, se cultiva justamente por sus propiedades. Y también es un parásito, no para una planta, pero sí es para un insecto. Entonces también es curioso de cómo nosotros al final aprovechamos ese tipo de parásitos. Pero bueno, siguiendo con nuestra sesión. Otra cosa que me pareció lindo de la lectura fue como el cierre que tuvo de que una de sus amigas alguna vez fue a una expedición y pudo encontrar como el hongo. O sea, lo tomaron como todas las amigas de ella para encontrar el hongo que ella quería. Y luego le mandaron fotos y me pareció un gesto muy lindo y eso también me ha pasado a mí. Y por ejemplo, siento que eso ya es una forma de extender el micelio entre seres humanos, porque me pasó hace un tiempo que un amigo que está en Hungría me mandó foto de una manita muscaria y yo no había visto, siempre les he contado así como que chuta, este hongo es como que el más importante según otras personas dentro del mundo de los hongos, es icónico y nunca lo he visto. ¿Sí? Entonces me mandó así como que, oye, ni sabes, encontré este hongo y fax fotos. ¿Sí? Y es lindo porque, bueno, esta persona no es que está interesada en hongos, pero de alguna forma conectó conmigo o algún momento en el que yo le hablé, el man se quedó como pensando de que a esta man le gustan los hongos y toma foto. Entonces, me pareció muy lindo. Yo conecté también con ese final de la lectura. No sé si alguien quiere acotar algo más sobre este capítulo. Buenas noches con todos, espero se encuentren Hola, bien. Emily. Qué Hola, lindo ¿cómo que están? estés aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo la verdad estaba recién leyendo como que un poquito y me pareció muy interesante el libro y agradezco mucho que lo hayan enviado. Y bueno, primero el prólogo, hermoso. Creo que ya se habló como que mucho del prólogo, entonces del primer capítulo me pareció muy interesante o sea, justamente la parte del callo que produce el árbol. Entonces, o sea, no sé, destaca como que en un párrafo tan pequeño como que la belleza y la perfección y sobre todo la adaptabilidad que tienen como que los seres vivos contra algo, en este caso contra el hongo. Entonces, y es decir, o sea, no sé, me pareció como que fue lindo. Además, en la parte justo antes de hablar sobre los callos del árbol, menciona que como que solo la descripción del hongo era tal cual como que bolas amarillas de golf. Y es como que destacan como que todo el hongo en sí, como que a la parte que solo vemos, o sea, y no, y realmente toda la magia y la belleza pasa en el micelio. Entonces, Justamente. ajá, y entonces me parece como que muy interesante porque por lo general las personas es como que, ah, bueno, no sé, nos fijamos solo como que en la parte exterior, pero realmente las personas como que están interesadas en la mitología, o sea, les fascina realmente todo lo que hay. Y entonces, no sé, como que uno quisiera estar, o sea, adentro del micelio y ver como que todas las cosas que pasan. Y eso me emociona Ser muchísimo, parte del muchísimo. micelio. Acá, ser uno con el micelio y ver qué pasa. Sí, Eso. me gusta lo que dices. Justamente en esta parte está señalando eso de que, como tú también mencionas, las personas que todavía no conocen mucho sobre este mundo, sin embargo, les llama la atención. Solamente a veces ven como los cuerpos fructíferos y dicen como, wow, y qué bello y qué longo es esto. Pero al final, las personas que nos vamos adentrando de poquito a poquito, vamos conociendo, porque en algún punto, yo al menos en algún punto sí estuve de que, ah, sí, qué bonito se ve ese hongo y el hongo y el hongo, pero no, toda la magia, como mencionas, Emily, ocurre dentro. O sea, el micelio, nosotros no lo vemos y están ocurriendo comunicaciones, interacciones increíbles. Y sí, justo esto menciona aquí, como que reducir el hongo a las esferas amarillas sería como reducir una planta solamente a su flor. Me parece muy bueno también ese comentario. ¿Alguien más que quiera acotar algo sobre esto? No. Ya. Vamos a continuar con el otro capítulo. Con el otro capítulo. Oh, sí, este de aquí. Me acuerdo que fue una lectura que le estaba haciendo en el bus mientras iba a la universidad. Si una fuerza invisible la guiara, Cordyceps militaris. Entonces, no sé, igual quisiera que alguien me diga si es que ha podido verle este hongo en vivo, en directo, ha podido fotografiarlo. Con la lectura igual, como pudo conocer un poco más de este hongo que no sabía, están abiertos a poder decir cualquier cosa. Hola, otra vez. Yo he tenido la oportunidad de ver este hongo, bueno, diferentes especies de Cordyceps, también como que irme adentrando a hasta dónde es Cordyceps, hasta dónde es son otras familias de Sí. entomopatógenos.
Porque a veces también pasa que vas a campo y encuentras un entomopatógeno y enseguida la gente es como, ah, Cordyceps, así. Y no voy a decir que yo en algún punto no lo hice también, pero, pero sí, o sea, está bien como que conocer que hay una diversidad también gigante en entomopatógenos. Y se habla, por ejemplo, de los compuestos que producen para hacer este tipo de control que tienen sobre los otros organismos. En algún punto se habló de un control mecánico por la expansión de las hifas y el hecho de cómo se expanden hace que el organismo se mueva, pero no necesariamente puede estar habiendo un control químico y que quizás es un fototropismo o de pronto como el esconderse también de la luz. Em, Luego se habló también de que puede ser químico y también físico, o sea, mecánico y químico. Y por último, con este que se encontró en las cícadas, o sea, que es, bueno, ya se había encontrado antes, pero que se caracterizaron los compuestos químicos y que encuentran psilocibe en este hongo. Entonces, em, psilocibina, perdón, encuentran psilocibina, psilocibe es del otro género, perdón, encuentran psilocibina en este hongo. Entonces, empiezan a preguntarse, o sea, ¿para qué está este compuesto que evoluciona que aparece varias veces dentro de los hongos, o sea, en el reino fungi? ¿Y para qué está ahí? O sea, hay un control mental. Y bueno, también esto de que de pronto he visto memes o de pronto igual en conversaciones sobre hasta qué punto también los hongos nos manejan. Y había un meme que solo me hizo reír full porque decía como que a esas personas que hablan de los hongos, no les crean nada, no les crean nada, es el hongo hablando. Entonces, y a Y yo veces me digo, acuerdo que alguna vez nos dijiste así, como, ¿y si nosotros también somos presa de esos cordyceps? o sea, quizás no solo el Cordyceps, sino, o sea, como que en esta interacción que nosotros apenas estamos descubriendo de nuestra microbiota, Ujú. y que de pronto ahí están un gran porcentaje de la serotonina que producimos es por los microorganismos que tenemos. Entonces, creo que es un mundo que recién estamos empezando a descubrir, así el micromundo, ¿no? Porque a veces también creo que es una de las discusiones que hemos tenido también con microbiólogos con mis profes microbiólogos, que es como, ¿por qué solo a los hongos? ¿Por qué no las bacterias también? Entonces ya nosotros reclamamos, ¿por qué a los animales y las plantas y no a los hongos? Y ellos reclaman, ¿por qué a los hongos y no a los otros microorganismos? Entonces, entonces sí, hay como el entender em, que sí, que nos encantan los hongos, son súper chéveres, pero que también están en interacción con otros organismos y ajá, que no se reduce solo al hongo. Ujú. Eso. Sí. Gracias, Pau, me gustó mucho también lo que dices. Yo quería mencionar algo sobre, como les dije, yo estaba leyendo este libro en el bus y me acuerdo que justo estaba yendo a la universidad, pero ese fin de semana había estado en Mera. Fui a ver hongos y me gustó esta parte, ay carajo, esta parte con la que inició, en donde menciona que no puedes buscar el Cordyceps te busca a ti o te encuentra a ti. Entonces pasó que es una experiencia que tuve allá en Mera, como les dije. Una noche salimos a descubrir un poco de lo que había, que nos encontrábamos con mi amiga Dioné, que es de allá de Huasca. Me acuerdo que otro grupo se adelantó y nosotros nos terminamos perdiendo en el patio de ahí, porque justo el bosque que queda en Huasca es como el patio trasero, así. Entonces me acuerdo que nos perdimos y yo todavía andaba con la linterna de mi teléfono. O sea, yo sobrevivía, era el bosque en la noche versus mi linterna de teléfono. Entonces me acuerdo que ya estábamos perdidos, tratando de redireccionarnos. Y en eso vi un hongo, así como que, perdón, pensé en un Cordyceps. Y ese rato como que alumbro y encuentro, hay un Cordyceps. Yo quería mostrarles porque es una observación que la subí hoy a Inat porque me acordé, quería mostrarles la foto. Y era este Cordyceps, Ophiocordyceps, este de aquí. Entonces, fue chévere y algo que me pasa, chuta, capaz el hongo también me manipula. Pero algo que me pasa es que a los lugares que voy pienso en un Cordyceps o es como que digo, aquí de ley hay Cordyceps y encuentro, me pasó en los cedros también que encontré, igual estábamos recorriendo en la noche y encontré un Cordyceps tenuis y les pude mostrar, íbamos justo como 10 personas y les pude mostrar a todos como que este hongo, incluso me acuerdo que lo pasamos a luz UV y se podía ver, pero encontramos dos y por ejemplo este de aquí. Había creo que uno maduro y uno ya viejito. Y uno fue fluorescente y el otro no.
Pero eso me parece muy interesante, como conecté con esa pequeña frase del libro, así de que a mí me pasa, que a veces los Cordyceps me encuentran a mí antes que yo a ellos, pero bueno, eso contarles y qué más de este capítulo. Nada me pareció igual, creo que cuando conocí recién los hongos, el primer hongo que conocí fue el Cordyceps sinensis, que se supone que ese hongo es caro y solo existe en el Himalaya. Y aparte, como todavía no se ha podido establecer como cultivo para producir este hongo. Porque hasta donde sé, el de militares ya se cultiva, y de hecho eso también mencionan como que en este capítulo de que esta persona también cultiva hongos en su laboratorio y nada, los hace crecer. Entonces no sé si alguien quiere acotar algo alguien más quiere acotar algo sobre este capítulo. Tal vez Oscar, ¿no? Tal vez, tal vez Alejandra. De los Cordyceps que te has encontrado tal vez allá en Sumaco, en tu experiencia, ¿cómo podrías relacionarlo con ese capítulo? Hola, sí, aquí estoy prestando 100% atención. Como les decía, yo recién estoy aprendiendo en este mundo de los hongos y claro que me parece maravilloso. De hecho, creo que la primera vez que yo vi un Cordyceps dije, oh my God, ¿qué es eso? Y de hecho, sé que no es de los Cordyceps, pero creo que la primera vez que yo encontré como que ha sido un entomopatógeno era uno de Beauveria y como que le vi como que le vi como que al bicho todo infectado y dije, wow, ¿qué es esto? Pero de verdad que yo no sabía, o sea, solamente lo llevé al laboratorio, dije, voy a ver en el microscopio, voy a ver en el estereoscopio a ver qué pasa. Y ahí fue como que la primera vez como que me topé con un entomopatógeno, después como que saliendo al campo, porque aquí sí se sale un montón en la noche, es como que súper raro, súper difíciles de ver. O sea, a mí sí me ha pasado como Claro, lo que tienes que estar ustedes ojo al mencionan, piojo. lo que ustedes mencionan, disculpa que cuento. Y cuando alguien dice como que encontramos un Cordyceps o miren como que aquí está un bicho con un hongo y así, y es como que esa persona, o sea, para mí esa persona es como que, wow, qué vista tienes, qué loca, así es como que a mí se me hace que esa persona estaba 100% conectada con la salida, no recuerdo, o sea, como que ella sí estaba, como tú dices, ojo al piojo. Entonces me parece súper chévere, la verdad, como esto lo que mencionan, como que te encuentra, o a veces estás con un grupo grandote y literalmente está como que en una hoja en donde pasaron absolutamente todos y la última persona como que lo encuentra y todo el mundo se regresa porque dice, ay, miren lo que encontré, qué raro esto. Y de ahí poquito a poco es como de que ya dices, ah, sí, este es un Cordyceps o tal cosa, porque vas leyendo. Entonces, créanme que en yo le digo como que un viaje a la micología, voy como, siento yo que voy como que de la mejor manera, cada día me fascino más, cada día me enamoro más y de hecho como escuchándoles a ustedes estoy así como, así, wow, así que eso. Sí, nice. Gracias, Ale. Algo que también quería mencionar sobre la lectura de este capítulo es justo habla de que ellos organizaron como un museo o alguna exposición fotográfica sobre la fluorescencia de los hongos. Y yo que igual me he sentado como a revisar un poco de eso, no hay mucha información sobre la fluorescencia, sin embargo, yo tengo como una hipótesis así bien vaga sobre por qué son fluorescentes. Porque, bueno, los hongos no son igual los únicos organismos fluorescentes como en la naturaleza. Se pueden observar plantas, animales, todo. Entonces, eso también es interesante. Sin embargo, en los hongos no hay muchas cosas y la persona que organizó como esa exposición en un museo me pareció increíble porque alguna vez también tuve como esa idea también de poder compartir porque en mis salidas de campo he encontrado así hongos que son fluorescentes, hongos que tú los ves de un color café y apagas la luz y se ven de un color azul pero potente. Entonces, es increíble eso también. Y ya eso es lo que yo quería acotar más de este capítulo. Vamos a seguir con el próximo capítulo, que igual este fue uno de mis favoritos. Aquí hablan justamente de Francisco Cujar, que es Pau. Alguna vez yo igual te comenté, pero bueno, un mal padre. Sí, perdón. Sí, Francisco es biotecnólogo, si no me No, equivoco, es de biólogo, profesión. Ah, ya, bueno, pero sí, ajá, pero pero trabaja en la lo que biotecnología. describen en el libro es tal cual. Es un man increíble que, o sea, la primera vez que yo lo escuché en una conferencia, em, porque cuando yo le conocí, le había conocido como en un bar, cuando estuvimos con todos los micólogos y demás. Y, ¿Lo pero luego conociste en un cuando, congreso?
Sí, en un congreso. Y ya cuando le escuché hablar, dije, wow, es como, es un man que sabe un montón de cosas. Y más que nada como que no solo se queda como en el dato curioso, sino que va a fondo, así como tiene una pregunta y empieza a consultar. Entonces, supe que está con este emprendimiento de sustitutos para carne. Ujú. Em, y sí, y próximamente va a estar en la asociación, ya hablé, ya Ay, sí, estuvimos me acuerdo que alguna conversando. vez, cuando tú dijiste Sí, este man, justo o sea, esa conexión que había entre el libro y lo que estaba pasando en mi vida fue increíble. ajá, ajá, ajá. No, sí, ya conversé y próximamente yo cacho que para noviembre o para diciembre es Francisco en Nice, fisiología. Dale. bravo. Sí, 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 a mí me gustó igual como mucho sobre cómo este man al inicio empieza a redactar de cómo descubrió su hongo en medio de un caos, que es el Hyastrum kuhari, creo que es. Y también cómo fue parte de esta expedición para poder redescubrir el hongo del gran puma, que fue justo con Juliana Fursi. Eso también fue muy loco porque yo estaba viendo, a la par de la lectura de este libro, estaba viendo un documental de National Geographic en donde hablaron justo de este redescubrimiento de este hongo que no se encontró como en full años y luego lo volvieron a encontrar en algunas expediciones que hicieron. Y luego, Francisco también fue parte de esta expedición y además fue también activista dentro de todo esto que hizo Juliana junto con todas las personas que están detrás para poder nombrar lo que están de los hongos, justo esta parte de la funga, el término para poder acuñarlo dentro de la Constitución y todo. Entonces, me pareció chévere, chévere como muchas cosas, yo les digo, de lo que yo estaba haciendo en mi vida se comenzaron a alinear también con el libro. Y este personaje que no lo conozco, lo stalkeé también, chuta, me parece una persona muy crack. Justamente habla igual de la parte como interdisciplinaria del mundo de los hongos, en donde menciona de cómo estos patrones de Turing, creo que sí, de Turing, están en todos, o sea, en nuestras manos, están en los animales, los patrones que tienen las cebras, incluso están, wow, a mí me gustan igual fue las polillas, incluso las polillas tienen patrones de Turing. Los hongos, cuando yo vi sobre esa teoría, igual que no es nada descabellada, cuando comencé a hacer mis salidas y veía como las formas en las que tenían, yo decía, wow, porque siempre me llamó la atención, ¿cómo crecen así? ¿Cómo saben que tienen que crecer así? Y me pareció muy loco. Y después de que supe de eso, muchas cosas como que cambiaron. Dije, ok, aquí algo tiene sentido. Alguna vez igual mandaron al grupo de la asociación como una persona que cultiva los psilocibe, mandó un psilocibe que tenía arriba, justo en la parte del limenio, otro psilocibe como creciendo. Y aquí también habla de una manita que igual está creciendo como al revés la parte del limenio. Entonces, ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Y me pareció también muy, muy interesante que el man hable como de todos estos temas, toque todo eso, que sea full curioso y además que esto, que habló de la dispersión de esporas como conocimiento. A mí me parece como esa analogía que el man hace. Increíble el hecho de que como seres humanos algún momento en alguna conversación estemos como mencionando algunas ideas de algunos hongos y esa idea, o sea, esa espora que tú dijiste de conocimiento le llegó a alguien y al final germina y esa persona se dedica a estudiar hongos. Eso me pasó a mí. Es una experiencia propia, eso me pasó a mí. Alguna vez estuve en algún conversatorio en pandemia y dije como, solo quiero saber más de este mundo. Y eso fue para mí como una espora germinando y es lo que hace este personaje, o sea, como que a veces está como que en conversaciones y lanza sus ideas y otras personas tratan de desarrollar y de esta forma están germinando esas esporas con las condiciones adecuadas. Entonces, de verdad que me parece muy lindo, muy poético todo esto. Y como este man al final es biólogo, pero trabaja con la parte de la biotecnología igual aplicada a la bioremediación, él menciona justamente eso de cómo el trabajo en campo, el trabajo en el laboratorio pueden existir, coexistir, pero que es muy necesario como esta parte de aquí. Por la existencia, ahora sí que son múltiples facetas, en una sola persona convive en el biotecnólogo que busca soluciones a desafíos más urgentes de la humanidad, como el desarrollo de alimentos alternativos a la carne, cuya producción tanto daño le hace, la bioremediación. Entonces, este man se metió como en muchos de estos temas que igual hoy son un problema. Entonces, de verdad, su genuina curiosidad, igual por aprender las cosas, como dijo la Pau, cada cosa que le llamaba la atención, como que investigaba y todo eso me pareció chévere. Ese capítulo, de verdad, fue también de mis favoritos. No sé si alguien quiere mencionar algo de esto. Igual estamos, creo. Pau, ¿nos podemos alargar cuántos minutos? No sé, lo que quieran, pero quizás Ya. unos 10, 15 Ajá, minutos. sí, porque ya faltan dos capítulos. Igual son cortos. Entonces, no sé, ¿alguien quiere mencionar algo más sobre este capítulo? ¿Qué les pareció? Tal vez Raquel.
Sí, o sea, bueno, como ahí acotar algo como pequeño igual, que a mí igual me recordó como que un chance este capítulo a la Paulette, como en, en esta idea de como que ir esparciendo Ujú. las ideas y el conocimiento, justo como que me recordaba cuando de las primeras reuniones que tuvimos como que de la AME, cuando la PAU nos juntó, como que, ajá, o sea, nos decía que es como que tenemos que compartir el conocimiento y ella igual, como desde su iniciativa y así compartir como el conocimiento, las ideas de ella. Y eso me recordó a eso. Sí, sí, muy importante. Esto, igual en el anterior episodio, en el anterior capítulo habló sobre una man de que no basta con ser autodidacta, basta con ser interdidauta, o sea, que esté ese conocimiento que al final de alguna forma adquirimos vaya convergiendo entre la gente, vayamos de alguna forma como expandiendo todo este micelio y que más gente comience a hablar de esto, que es muy importante y nada, igual me parece muy bien. Paulette hizo lo mismo en mi vida. Ya, bueno, vamos a seguir con el otro capítulo que es... Ay, este capítulo me hizo el corazoncito, me arrugó. No sé, tal vez quieren hablar a alguien de este, Felipe, tal vez. Feli. Sí, sí. A ver, sí, creo que Shota sí era como un capítulo emocional porque trataba de conectarle mucho más con los humanos, como que cuando tratamos de trabajar como con la biodiversidad y, y cómo lo conectamos con cosas humanas, y me pareció muy lindo cómo los hongos fueron parte de un taller de personas que estaban privadas de su libertad por diferentes circunstancias. Em, pero al final, como que la persona que daba el taller no quería saber cómo, por qué habían terminado allí, aunque a veces como que se enteraba por el chisme y así. Mm. Pero como lo más importante era que dentro de lo que habían vivido, como tenían la oportunidad de ver, de cambiar su perspectiva acerca de la vida, y ahí comentaba justamente de cómo una persona sí tomó la decisión como al final de que ya logró su libertad, como de continuar por esto, porque seguramente vio en los hongos como que dentro de su ciclo de vida y muerte, como que siempre se puede tener un buen reinicio. Y bueno, también habla un poco del hongo del Matsutake, que bueno, no lo desarrolló tanto, pero como que trae esa linda fuente. Y es como dentro del caos poder encontrar esperanza, y como que hay nuevas formas de alternativas de hacer las cosas, y que cualquier persona o sistema que te diga que nada va a cambiar y que todo se va a ir al carajo es una mentira. Como que siempre se puede regenerarse. Todo puede como podrirse, morirse, pero luego vuelve otra vez a la vida. Entonces, es un muy lindo capítulo. Sí, justamente, igual como mencionar que el hecho de que este curso se esté dando en una cárcel cambia como el contexto de muchas cosas. Y justo el capítulo inicia con las condiciones adecuadas. Justo en el cultivo de hongo siempre te están diciendo que el hongo necesita las condiciones adecuadas para poder fructificar y todo ese tipo de cosas. Entonces, que sea como una analogía a lo humano, a lo personal, al caso que pasa justamente en eso de que Omar es la persona que pudo cultivar hongos, que le gustó, que cuidó de todo eso. Y luego, a mí de verdad, cuando termina el capítulo me puse a llorar porque al final termina así, como Omar salió, creó su emprendimiento y su vida también mejoró cuando se dieron las condiciones adecuadas. No, o sea, para mí fue igual un capítulo increíble. Siento que tiene incluso el intacto para contar la historia, cómo pasó. Es un tema igual full delicado. El hecho de que este curso igual se haya dado como en una cárcel, muchas personas están allí por X motivos. Y se dio como que ese tipo de enseñanza, de alguna forma sí se estaba rehabilitando a las personas con un cultivo de hongos. Y para mí no sería como subestimar como el poder que pudo haber tenido, porque pasó, o sea, Omar salió de la cárcel y Omar se rehabilitó. Porque ustedes saben que hoy en día igual las cárceles de aquí en el país no funcionan así. Así es como deberían funcionar. Este tipo de personas entra por muchas cosas, por muchos contextos que tuvieron en su vida, pero no logra pasar eso. Entonces, me pareció una vivencia hermosa lo que nos contaron y cómo se desarrolló al final la historia. Increíble, increíble. No sé si alguien quiere mencionar algo más sobre esto.
Yo quería mencionar solo algo cortito, pero luego siempre termino haciéndome cosas grandes. Dale, Pau. Pero, ajá, me pareció como un capítulo muy lindo, muy sensible. También como el hecho de tener como esto de esperar a las condiciones adecuadas, que para la gente que sale de la prisión muchas veces no se da. O sea, el mismo hecho de que salgan de prisión, intenten reinsertarse por De la sus propios sociedad. medios, la sociedad lo rechaza. La sociedad, somos malvados, somos somos un poco muy feos. Como que el hecho de segregar a la gente, de darle ciertos roles que porque cometieron un error en su vida, por el resto de su vida van a seguir haciendo lo mismo. O sea, como ponerles esa etiqueta. También es limitarle a la gente y limitar ese proceso de rehabilitación. Am, yo tengo un amigo que no puedo decir su nombre, pero que quizás en algún punto lo invite a la asociación. A él lo encerraron por cultivar hongos. Y bueno, él No te contaba puedo creer. ajá, pero en Chile. Y él contaba que igual, o sea, que fue una experiencia fea en ciertos puntos, pero que también fue como llevadera, pero por el tipo de personalidad que él tiene. Entonces va a depender mucho de cómo es la persona, de cómo, o sea, cómo llega al sistema penitenciario para también tener una salida de ahí. Y yo la verdad no me imagino cómo debe haber sido el estar separado de sus niñas, el haber estado como en esta pelea de, o sea, los hongos no deberían ser ilegales, o sea, cosas de ese estilo. Y él empezó como un movimiento de activismo bastante fuerte dentro la legalización de los hongos. La verdad es que no se movió mucho a nivel legal, ya como de que se hayan concretado, pero pues le dio bastante apertura a seguir haciendo charlas. Bueno, creo que no hay problema en mencionar su nombre, Mario Humada. Ujú. El Mario, pues nada, todo el mundo le conoce, la verdad es que no hay mucho misterio, pero ajá. em, Claro, su experiencia es un poco ligada a eso, pero igual va a depender de cómo es el sistema penitenciario. Y a mí me pareció como loco también que puedan tener acceso a este tipo de rehabilitación, porque al final del día no todos los sistemas penitenciarios tienen eso. Creo que es algo que se tiene que impulsar, Ujú. así como mm, quizás no necesariamente el cultivo de hongos, pero sí más actividades dentro, o sea, más actividades recreativas, de reinserción, pero siempre no la intención, pero siempre a sabiendas de que no se tiene que imponerle a alguien como que ya de aquí sales y tienes que hacer esto. Así. Entonces, Ujú. creo que va a depender mucho de la persona y lo que decía en el libro, que es de esa intención de querer también cambiar o de querer hacer las cosas de otra forma. Ujú. Sí, gracias, Pau, por eso. Fue para mí un capítulo muy lindo, muy sensible. Y a mí me gusta conectar con eso, entonces fue uno de mis capítulos favoritos. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre esto brevemente con lo que hemos estado hablando? Tal vez, no interactúan mucho, entonces yo les hablo, no lo tomen personal. Tal vez Karen Yanes o Lince Guerra, ¿quieren hablar algo al respecto? Bueno, Hola, hola. yo recién descubro este club de lectura y recién descubro el libro también, entonces ahorita estoy por el prólogo. No te preocupes, no te preocupes. Pero más o menos el contexto que dimos, que el que dio Pau, el que yo di de forma introductoria, tal vez, ¿qué piensas? O sea, estoy también un poco perdido de lo que están hablando porque estaba leyendo, estaba tratando de igualarme, Ok. pero yo soy estudiante de biología y Ah, también nice. creo que es un mundo fascinante del que aún tenemos muchísimo por descubrir y me parece muy lindo todo lo que dice la autora del libro de cómo en nuestro día a día podemos ver esa relación de los hongos con nosotros. Sí, 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 justamente eso. Gracias. Tal vez, ¿alguien más quiere mencionar? O bueno, por el tiempo vamos a seguir con el próximo, con el último capítulo que vamos a hablar el día de hoy, que es Al bosque, lo que es del bosque, el maravilloso honguito del Phallus induciatus.
No sé si alguna vez igual han tenido la oportunidad de ver este maravilloso hongo. Tal vez Pau, Raque, Sí, Camilo, Dani, Alejandra, sí, en fue sus de los salidas de primeros campo. hongos que vi, que me pareció genial. ¿Dónde? Sí, sí los has visto, Raque. O sea, de hecho, fue como que full cagué, porque literalmente la primera vez que le vi, le encontré como sin la parte del pili, por así decir, Ujú. y destrozado. Entonces, yo tenía como que full expectativa siempre de ver esta honguita así como que bien deslumbrante, así, como el velo de novia y así, y lo encontré destrozado. Pero tengo la esperanza de verlo de nuevo. Sí, qué loco que es este honguito. Yo quería mencionar algo igual que dice en el libro, las coincidencias que tú puedes ver cuando fructifican los hongos. Me parece mágico. Tipo, los hongos tienen ciclos de vida, incluso este de aquí, que no es, que creo que son, no son 24 horas, no son ni 12 horas, es un ciclo corto. Entonces, tú no siempre vas a estar con el hongo ahí pegado al lado a ver cuándo va a fructificar, cuándo ya va a estar como terminando su proceso de fructificación, nunca. Pero el hecho de que algún día vayas por el bosque solo buscando y ¡pax! Te encuentres fructificando el hongo. O sea, cacha de ese timing, esa coincidencia. Me parece increíble. Yo aún no he podido ver el honguito, creo que he visto Heliomises. Heliomises, que pertenece, es también un falal, ¿no? Entonces, no tiene este velo, pero se ve similar cuando crees. Entonces, eso, ¿qué más quería mencionarles yo de esto? Me pareció full interesante, igual como la man al final quiere cultivar igual también el hongo, porque, ajá, todos los que vemos un hongo en el bosque decimos, wow, ¿cómo se verá si le cultivas? Pero no sé si es que al final es posible, pero los hongos son muy específicos con lo que quieren, con cómo quieren crecer, con lo que necesitan, y difícilmente tú puedes conocer, a menos que todo sea prueba, error, donde tú digas como que, sí, esto quiere el hongo. Difícilmente vas a saber, pero me pareció chévere de cómo ella inició como intentando cultivar este hongo porque ella es diseñadora de modas y le pareció increíble cómo crecía el hongo. Y luego se dio cuenta de que no era tan fácil. Y luego cambió, vio otra forma de otros hongos que ya estaban en el mercado, que se podían utilizar como el mismo objetivo que ella quería, que justo era reemplazar como estos materiales bastante convencionales, contaminantes como el plástico, que es un monstruo, porque al final se ha tratado ya de combatir como con los biomateriales, pero el plástico sigue siendo barato. Entonces, mucha gente que aún no se ha comprometido como tal con el medio ambiente prefiere justo reducir como tal vez el gasto en lo que está produciendo y simplemente no aplicarlo. Y eso me pareció chévere y también cómo se relacionó la parte del diseño con la parte de la biología. En mi laboratorio, cuando yo hice la tesis, pasó algo así. Llegó un man que estaba estudiando arquitectura. Él no sabía nada de hongos. Solo dijo que una vez fue a visitar en la casa de su abuela en Loja y encontró una hexagonia. Encontró una hexagonia creciendo y dijo, como lo trajo, habló con un profesor que le conocía, con su tutora que le conocía al Paul, que le dijo como que, sí, que él quiere cultivar para ver si saca un biomaterial. Pero yo me acuerdo clarito cuando él inició y me dijo como, oye, tengo miedo porque no sé nada de hongos, ni cómo se cultiva, ni nada de la biología. Me llamó la atención, pero tengo miedo que no me salga la tesis. Y al final fue un proceso, me acuerdo que yo también, como estuve haciendo ahí prácticas, trataba como de ayudarlo. Sabía algunas, no sé, protocolos que se utilizaban para el cultivo de hongos, entonces yo le ayudaba y le explicaba, le enseñaba. Y fue chévere, y al final él pudo cultivar, pudo sacar su biomaterial, lo expuso en el Congreso de Loja, y incluso creo que, no sé si lo está empezando a querer patentar, pero por ahí va igual su camino con los hongos y nada, justo cuando estaba leyendo esto pude como relacionarlo con eso y me gustó, como a veces como carreras que no tienen nada que ver, igual se van metiendo el arte, todo, o sea, me parece muy increíble eso. No sé si alguien quiere mencionar algo al respecto. Sí, justo eso de lo que dices, que todo se va conectando como en el arte, me pareció muy bonito cómo le va conectando el velo, que es como una red, cómo te introduce al concepto de ecología, digamos, en donde todo está conectado, todo es como una red, como el velito. Y me parece muy bonito cómo también te habla como de la evolución, que es tipo, no hay como un propósito, porque es como, tú le ves al hongo y dices como de, ay, pero ¿por qué tiene eso? ¿Para qué le sirve? Algo así. Entonces es como de una cosa que simplemente le funcionó hace muchísimo tiempo y como que todavía está aquí y que lo podemos apreciar al menos en esos instantes y decir como de, qué hermoso, así. Pero te despierta como fue la curiosidad y Mm. cómo son los mecanismos que hay detrás de eso. Y finalmente me pareció bonito cómo va cerrando con esta frase que dice,
Al final, sí, como de este libro de la invención de la naturaleza, como que todo está conectado y también te introduce a Alexander von Humboldt y cómo, sí, y qué lindo. cómo, sí, de que todo está conectado como la red del velito y entonces, como el capítulo justo se llama lo que es del bosque al bosque, entonces siento que es también una Sí, lo que es del invitación. bosque al bosque. Somos parte del bosque. Entonces, Justamente, y yo siento que por más que, por ejemplo, se hable de que estas personas no están tan alineadas con ser biólogos, pero han seguido otra cosa, me parece, no sé, se me fue ahorita la idea. ¿Quieres continuar, Felipe? no, 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 sigue, sigue. Justamente, que alguna vez nosotros, todos los seres humanos, tal vez nos dedicamos a ser abogados, o tal vez médicos o profesores y todo, y no tenemos como un contacto ya con la naturaleza, pero en algún punto de nuestra vida sí lo tuvimos y lo perdimos en el transcurso de nuestro camino. Entonces, igual, la persona de aquí, ella es diseñadora y nada que ver con el bosque y todo, pero luego va a Brasil, encuentra este hongo maravilloso, lindo. Y conecta, ella ya conectó alguna vez en su vida, tal vez cuando fue chiquita, y tuvo ese reencuentro otra vez, y el conocer a través de los hongos. Y al final también cierra como de una forma bella de que ella luego visitó y pudo otra vez coincidir con el crecimiento de este hongo, la fructificación de este hongo. Entonces, es Ujú. muy lindo cómo cerró también el capítulo del bosque, lo que es del bosque. Sí, sí, y también otra cosa que me pareció muy bonito era como que vivimos en una crisis de imaginación, como Ujú. que somos capaces de visualizar el futuro así. Una cosa así es como de, sí nos invita igual a como dejar de imaginar tantas distopías y como de sí imaginarnos como parte del micelio, como que aprender del micelio que está mucho más conectado entre todo y que es mucho más grande, y entonces sí, también es súper bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Bueno, chicos, vamos llegando, chicas, vamos llegando ya al final de todo esto. Como al inicio les mencioné, les compartí un link, no sé si es que tal vez hicieron su funky test, a ver qué honguitos les salieron, ya para mencionar tal vez a alguien que nos quiera compartir su experiencia con eso. ¿Qué les pareció como la charla del club de lectura que pudimos compartir ahorita con ustedes? No sé, estoy abierta a que puedan decir cualquier cosa. Dale, Alejandra. Estás con el micrófono apagado. Ay, perdón. Bueno, nada, sí, igual felicitarles porque a mí me encantó, realmente estaba así como te dije, o sea, a mí me encanta creo que el conocimiento y aprender cosas nuevas que totalmente no sé, entonces escucharles me emociona un montón. Así que eso, muchísimas gracias por este espacio, yo creo que este espacio es realmente lo que puede conectar comunidad y conocimiento y micología, entonces me parece súper, súper chévere. Este, solo para decir que hice pues el tema de Del qué funky honguito test. soy. Ajá, ¿Qué honguito y eres? me salió como melena de león. Ajá, Oh, ajá, erísimo. ajá, sí. O sea, fue como que wow, pero al mismo tiempo no fue como que tan wow. O sea, quería otro. Pero bueno, así como que, ajá, como que Oye, pensé el cosas erísimo es chéveres. un hongo también. Sí, yo sé que es súper lindo, yo sé que es súper lindo, pero es como que ahorita, no es como que estoy peleada, pero es como que se ha escuchado un montón de cosas y es como que tantas, es como que full bombardeo como de Ujú. información de este hongo por los productos que tiene y como debates de que sirve, no sirve, hay gente que pues como que no sé, asocia siempre como que hongos con drogas y cuando le dices como Sí, sí, no, sí, eso sí hay es. hongos, ajá, hay hongos como que funcionan y tienen como que principios activos súper buenos y o sea, como que debemos conocer más de los hongos. De hecho, es como que un mundo que tiene tantas cosas a nivel biotecnológico también que se puede explotar. Bueno, un montón de cosas y como que la gente dice, no, o sea, son drogas. Entonces, como que he visto un montón de cosas con el tema del melena de león también. Ok, ok. Y, ajá, como que sí, también me emocioné, pero al final también como que decía, ay, me hubiera gustado otro así como más temático, algo así como Bueno, más, tienes la personalidad de un ericio, para que lo sepas. ajá, sí, me gusta un Gracias, montón. Ale, por tu aporte. Ya, Links. chicos, Hola, buenas noches. Para Hola. decirles que soy nueva aquí en este mundo porque la verdad me pareció súper lindo. También, bueno, Bienvenida. yo soy enfermera y Ok. ahorita estoy estudiando medicina veterinaria. La verdad me ha traído mucho todo este tema de los hongos, por eso le digo soy nueva. Y para que el libro me encantó y sus charlas fue increíble escucharlas. Muchísimas gracias. Nice, qué bien, qué bien, qué bien escucharte y bienvenida. La asociación crea
oportunidades, crea muchos eventos para poder conectar justamente con todas las personas que están interesadas en los hongos sin distinción de carrera o algo de eso. Y me alegra mucho que estés y que te hayas unido y gracias por tu aporte. Emily. Buenas noches otra vez. Y bueno, a mí me parece, me parece excelente este tipo de iniciativas porque primero, o sea, nos conocemos y compartimos como que experiencias y sobre todo conocimiento entre muchas personas. Y entonces, porque por lo general es como que cada uno, o sea, sabe lo que quiere y en este caso son los honguitos, pero estamos muy dispersos. Entonces, como que estos espacios nos unen y es muy bonito. Y quería compartirles que yo también tuve el privilegio de poder observar los falus. Entonces, Ay, para mí, o sea, fue una experiencia hermosa porque yo en cada salida que tenía era como que mi propósito era ver un falus. Entonces, de la nada, o sea, sin buscarlo, de hecho, me iba como que a muestrear unos árboles y encontré como que al filo del sendero encontré cuatro, cuatro maduros y por ahí unos inmaduros. wow. Entonces, para mí sí fue una experiencia hermosa y yo sí lloré. Y entonces, eso me ha Qué pasado lindo. como con algunos honguitos y es como que, no sé, esa emoción que te da al ver algo que no estás buscando y como era en el caso del capítulo de los Cordyceps, que ellos, o sea, tú no buscas, ellos te buscan. Entonces, Ajá. no sé, me parece como que muy lindo y muy, no sé, tan bello todo este mundo de los hongos. Entonces, como que estoy muy agradecida con estos espacios y con cada uno de ustedes. Y también, en la parte del capítulo del falso, no lo suelto. Es que estaba súper interesante y ahorita le estaba echando una leída. Y también eso de que, o sea, cada estructura tiene un propósito en los hongos. Entonces, justo como que en el velo de los falos decían que sirve como que una escalera para poder llegar hasta sus esporas y todo eso. Entonces, no sé, todo está como que tan conectado y tan perfecto y me parece muy genial. ¿Y en qué honguito soy? Me salió que soy un Pycnoporus. Oh, a mí Entonces, también me también salió eso en inicio. en serio, ay, qué bonito. Sí, y me gusta full porque yo sé que es como que un hongo full común y que muchas veces es como que, o sea, ya lo conocemos, pero aún así, o sea, en lo común está como que aún así su belleza. Y como estaba Sí, leyendo en el pequeño dato que te da, entonces me pareció muy interesante que decía justamente que puede como que controlar, no, como que romper el petróleo y también algo sobre las colillas de los cigarrillos. sí. Entonces, sí, y qué interesante, porque es como que, o sea, al menos yo era como que qué lindo, pero es muy común. Y aún así, o sea, tiene como que sus propiedades tan, o sea, no sé, qué lindo, ya lo voy a investigar más. Y eso, muchas Nice, gracias. gracias Emily por tu aporte. Yo también salí con Pycnoporus y después me salió un Ganoderma y ambos eran poliporales y Ajá, ambos qué son lindo. resistentes. Entonces, gracias por tu aporte, Emily. Qué lindo que No, te hayas gracias a conectado. ustedes. Y bueno, muchas gracias de verdad a todos los que se quedaron hasta el final, que se conectaron. Hay amigos que invité y que, a pesar de que no leyeron todavía el libro, alguna vez me escucharon hablar de esos capítulos. Yo les contaba, les llamaba y les decía. Y nada, de verdad, muy agradecido que todos puedan conectarse y más adelante tenemos más charlas, más invitados y nada. Eso, cuídense mucho y nos veremos en las próximas sesiones ya con la escritora. Que estén bien, gracias. Bye. Gracias, chao. Chao. Chao.